Que la paz de Dios continúe en cada uno de nosotros en esta mañana. Le damos gracias a nuestro Dios Todopoderoso, que nos ha permitido en este día maravilloso reunirnos en este lugar como hijos de Él, como iglesia, para adorarle, como siempre lo hacemos en espíritu y en verdad. Esta mañana le traemos una noticia mala, pero también una noticia buena. Una mala y una buena. Generalmente la gente nos dice: te tengo dos noticias, una buena y una mala. ¿Cuál tú quieres escuchar primero? Generalmente le decimos la mala, para finalmente quedarnos con la buena. Pues entonces yo también voy a hacer lo mismo y voy a comenzar con la mala. Pero vamos a hacer, antes de hablar de esa mala noticia, vamos a tener una introducción en Romanos 1:16. No tienen que buscarlo, pueden poner atención, mucho mejor. Pero Romanos 1:16 lo que dice es: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Esto es lo que nosotros vamos a mantener en nuestra mente mientras dure la disertación en esta mañana. Esa cita bíblica de Romanos 1:16. Empecemos entonces con la mala. El mundo y su ciencia creen que morir es algo natural. Pero aún así, aunque se hable que la muerte es natural, la gente no lo acepta. La gente no quiere morir. Y un ser humano cree que la peor noticia es cuando le dicen que va a morir. Y sobre todo cuando se ve su condición física, que está lleno de salud y que está joven. Y sin embargo, si alguien le dice: no importa cómo estés, vas a morir, siente que es la peor noticia. De hecho, muerte significa separado. Vamos a verlo en el transcurso de la disertación. Sin embargo, yo les voy a decir algo que probablemente ustedes no habían escuchado antes. Hay una peor noticia que esa. Y la peor noticia es que ya el hombre está muerto. ¿Por qué? Porque el hombre, cuando está practicando el pecado, está separado de Dios. Y la paga de practicar ese pecado es la muerte. Y ahí es que viene la muerte física y la muerte espiritual. En Romanos 5:12 dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. ¿Qué significa la palabra pecado? Pecado significa infracción de la ley. Y en este caso, como estamos hablando de la palabra de Dios, el pecado, el significado que tiene es la desobediencia a la ley de Dios. Es algo tan simple de entender que cuando Adán y Eva estaban en el paraíso y Dios le dijo: de todo puedes comer menos de este. ¿Y qué hizo la mujer? Aunque dice que el pecado entró por un hombre, fue la mujer que primero pecó, porque la mujer desobedeció primero. ¿Y qué hizo ella? Que comió del árbol prohibido. Entonces, al hacerlo, desobedeció el mandamiento de Dios. Nosotros todos somos pecadores porque de una o de otra manera hemos infringido la ley de Dios. Entonces, como consecuencia, ese pecado, esos delitos nos trae la muerte física y la muerte espiritual, separación de Dios. Entonces, la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte, dice la palabra de Dios. ¿Y la concupiscencia? ¿Qué significa eso? La concupiscencia es el amor por las cosas terrenales, por lo carnal. Cuando usted se aferra a tener bienes en este mundo, a tener dinero, buscar el dinero, el lujo, la fama, la popularidad y todas esas cosas que les gusta a uno como ser humano, a las cosas, esas cosas carnales, pues terminan esos hechos separándonos de Dios. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, es lo que dice la palabra. ¿Y cuáles son entonces esos pecados? Los pecados son las obras de la carne. Todos aquellos pecados que como humanos nosotros hacemos para satisfacer el apetito carnal.
La Biblia, que es la palabra de Dios, nos da un listado resumido de cuáles son esos pecados. Y lo vamos a leer. Adulterio, que son personas que están casados y uno de los dos pues le es infiel. La fornicación, cuando alguien conoce en la calle, están en un bar y conoce a una persona del sexo opuesto y se van a un lugar y tienen relaciones sexuales fuera del matrimonio, lógicamente, eso es fornicación. Todo lo que es inmundo, la lascivia, la idolatría, las personas que se arrodillan ante ídolos, sean imágenes de yeso, sean imágenes que están pintadas, etc. Cuando la gente se dedica a los pleitos, los celos tan destructivos, las iras, contiendas, disensiones, todas estas son hechos, todos esos son obras de la carne, todos estos son pecados. Homicidios, borracheras, orgías y todo lo que a esto, todo lo que se parezca a esto es prohibido por Dios, son pecados, estamos infringiendo la ley de Dios. Y dice la palabra que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Fíjense cómo la desobediencia trajo la muerte física y la muerte espiritual y trajo la separación de Dios. Y miren cuántas malas noticias estamos escuchando alrededor de la persona practicar el pecado. Nos habla de que estas personas que practican el pecado no heredarán el reino de Dios. Significa que cualquier ser humano que cometa todo esto es considerada un pecador y digno del castigo de la muerte eterna. El alma que pecare, esa morirá, es una sentencia que Dios dijo a través del profeta Ezequiel. Así que podemos concluir que la muerte no es algo natural, sino que es consecuencia de la conducta humana, de las obras que hace el ser humano, que lo daña a sí mismo y daña a los demás. La cosa no termina ahí. Fíjense cómo también se sigue complicando, porque la palabra de Dios nos enseña que después de la muerte hay un juicio. Hebreos 9:27. Y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Yo sé que nosotros, los evangelistas de la iglesia, de las iglesias de Cristo en todo el mundo, cuando salimos a presentar este evangelio, recuerden la primera cita, el evangelio que es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Cuando hablamos con las personas, estamos mirando las almas de esas personas y sabemos que esa alma en algún momento por la muerte se va a separar del cuerpo. Pero ¿qué sucede? Que nosotros tenemos como hijos de Dios este conocimiento que dice Hebreos 9:27, que va a haber un juicio después de la muerte. Entonces, como ese juicio viene después de la muerte, tenemos que prepararnos en arreglar ese problemita que nos ha separado de Dios. Bueno, no es un problemita, es un problema bastante grande. Ese pecado, esa infracción a las instrucciones de Dios que nos mantienen separados de Él, tenemos que arreglar esa situación. Tenemos que arreglarla para que podamos vivir en paz y confiados, que si nos sorprende la muerte física, no tenemos temor, porque hemos creído en ese evangelio que es poder de Dios para salvación de nosotros. Y cuando nosotros como evangelistas salimos a predicar, siempre tratamos de animar a que la persona lo haga ya, que lo haga en ese momento. Incluso le damos el chance hasta por el día de hoy. No le decimos en este segundo, pero le decimos en el día de hoy. Y si esa persona se va para otro lado, le decimos, desde allá usted nos puede llamar si quiere obedecer. Porque hoy es el día de salvación. Hoy es el día de recibir ese evangelio, porque es poder de Dios. Eso es lo que nosotros hacemos, ¿verdad? Porque ya tenemos el conocimiento que viene un juicio y debemos prepararnos. Es ahora que estamos vivos, ahora que podemos, porque lamentablemente después de fallecer no hay oportunidad. Mucha gente tiene miedo que se entren a su casa a robar, y generalmente el ladrón entra a robar o matar, como dicen, y tiene miedo que ande por la calle y venga alguien y trate de robarle el celular y de paso le quite la vida. Sin embargo, la palabra de Dios dice: no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno.
Juan 5, 28, 29 dice: no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. He ahí la importancia de nosotros tomar una decisión ahora que podemos, que estamos vivos, antes de la muerte, antes del juicio, porque luego lo que vendrá es o salvación o condenación, dependiendo de la decisión que hayamos tomado. Y Dios es paciente, está esperando por usted para que usted tome su decisión de acercarse a Él y que pueda restaurar esa relación que usted la ha perdido porque ha vivido sumido en el pecado. Pero Apocalipsis 21:8 dice que los cobardes e incrédulos, me perdonan si leo eso, porque estoy leyendo la palabra de Dios, habla de que los cobardes e incrédulos, no soy yo quien lo dice. Yo como evangelista soy un simple mensajero. El mensajero agarra la carta y la entrega al destinatario. Yo simplemente estoy leyendo lo que la palabra dice, porque ya los que han dado los pasos que el Señor enseña en su palabra para arreglar esa situación con Él, no tienen que temer. Y a estas personas se les considera que han sido valientes. Todos aquellos que ya somos hijos de Dios, pues se considera que somos valientes, porque nos atrevimos a negarnos a nosotros mismos para seguir a Cristo. Entonces, dice aquí que los cobardes e incrédulos, los abominables, homicidas, los fornicarios, hechiceros, idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago de fuego, en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Esa condenación eterna es la muerte segunda. La primera muerte es la muerte física, pero antes de la muerte física vamos a arreglar la situación con el Señor Todopoderoso. Vamos a restaurar esa relación con Él que la hemos perdida por nuestro pecado. Y vamos a ver más adelante qué es lo que tenemos que hacer. Porque los injustos no van a heredar el reino de Dios. Si hasta ahora, con todo lo que usted ha escuchado, bueno, yo diría mejor que con lo que usted ha escuchado hasta ahora, debe sentirse un poco atemorizado, ¿verdad? Debe sentirse un poco atemorizado, si cree. Si cree, debe sentirse un poco atemorizado, de decir, vaya, pero es cierto, yo puedo perder la vida en cualquier momento, en un accidente, de un infarto, de cualquier forma. Entonces, ¿por qué si yo tengo conocimiento de que puedo morir en cualquier momento y ahora me están diciendo a mí que esa muerte no es algo natural, que esa muerte viene como consecuencia de la desobediencia? ¿Qué es lo que me puede detener a mí ahora para yo obedecer? ¿Qué me podrá detener a mí? ¿Qué podría ser más grande que el amor de Cristo, que entregarme a Dios, vivir una vida sirviéndole? ¿Qué puede ser más grande que eso? Que yo no tomo mi decisión con este conocimiento ya que tengo de que la muerte es la consecuencia del pecado y que yo estoy viviendo el pecado. Bueno, es momento de pasar a la buena noticia. Y la buena noticia es que la muerte tiene solución. El hombre tiene un camino por el cual puede salvarse de esa condenación. ¿Qué ha dado Dios? Dios ha dado el Evangelio. ¿Y qué significa Evangelio? Evangelio significa lo que toca ahora, buena noticia. Buen mensaje, buena noticia. El mensajero, que en este momento soy yo, ahora voy a entregar una carta que contiene un mensaje muy bueno, porque yo nada más puedo limitarme como evangelista de la Iglesia de Cristo a entregar el mensaje tal cual Dios me lo entregó. Yo no puedo agregar nada, ni puedo quitar nada, ni puedo extraviarme de ese mensaje. El mismo que el Señor me entregó, ese mismo yo estoy entregando, ¿verdad? Entonces, ¿a qué se refiere el Evangelio? Dejemos que sea la palabra que nos diga. En Juan 3, del 16 en adelante dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree
ya ha sido condenado. ¿Saben ustedes cuál es la persona que no cree? No es la persona que a rajatabla dice yo no creo en Dios y que es ateo. No, la persona puede decir que cree en Dios, pero como no lo obedece, demuestra que no cree. Porque si creyera todo lo que se ha predicado anteriormente, al creer provocaría una reacción de arrepentimiento, de tristeza en su corazón, y diría, es verdad, pero yo soy pecador, yo he vivido toda mi vida a espaldas del Creador, yo tengo que arreglar mi situación con Dios, y qué triste me siento por todo eso que yo he hecho. Tengo que recibir a Cristo, que vino para salvar lo que se había perdido. Ve, eso es creer. Creer es obedecer. Creer no es decir yo creo en Dios, pero con los hechos negarlo. Creer no es decir yo creo en Dios, pero no obedecer lo que Él nos manda en su palabra. Pero vamos a ver un poquito más adelante qué nos manda. Entonces, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Cada vez que un evangelista, cada vez que un cristiano, porque predicar la palabra de Dios nos corresponde a todos y cada uno de los hermanos en Cristo, cada vez que alguien le muestra y le entrega el mensaje a otra persona y la persona no obedece, lo que ha hecho es rechazar a Cristo. ¿Por qué? Porque aquí dice que está amando más las tinieblas que la luz. Porque vivir en pecado es vivir en tinieblas. Y cuando se le presenta el evangelio de salvación y usted no reacciona y usted no toma una decisión en su vida, usted está rechazando a Cristo. Usted está rechazando esa salvación, porque parece que vivir en la tiniebla le resulta mucho más emocionante. Y entendemos una parte de eso, porque nosotros vivimos también. La persona que está bien en el mundo, nosotros estuvimos también y sabemos que son muchos deleites, muchas cosas buenas que se disfrutan en la carne, el baile, la comida, bebida, el sexo sin compromiso y muchísimas cosas que la carne le encanta y que le gusta. Y claro, son disfrutes y son deleites, y la palabra los reconoce que son deleites. Pero por eso, como trae una separación de Dios y como trae una condenación eterna, entonces tenga usted temor de esa condenación eterna y deje de cometer pecado y póngase en las manos de Cristo, que vino para salvarlo a usted, que está perdido, que ya está muerto, porque mientras esté practicando el pecado está muerto. La peor noticia entonces no es que usted va a morir, sino que ya está muerto en pecados y delitos, y la buena que tenemos a Cristo, que puede ser usted recibiendo su Salvador en esta mañana. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz. Si es que nos preguntamos por qué cada vez que le predicamos a la persona no reacciona, no viene, es porque le gusta la tiniebla, es porque aborrece la luz. No viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas, mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Con el evangelio, que es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, nos vino algo bueno. ¿Y qué fue lo que nos llevó? Un Señor, un gran Rey que nos ha sido enviado, un Salvador que es Cristo el Señor, llamado Jesús, porque Él salva a su pueblo de sus pecados, y llamado también Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Le llamamos Señor ya nosotros, los que somos hijos de Él, le llamamos Señor. ¿Saben por qué? Porque somos sus esclavos. El Señor Jesús ya es nuestro amo, es nuestro jefe, es nuestro dueño, es nuestro soberano, pero sabemos también que es Jesús la máxima autoridad sobre toda la creación. Él lo dijo: toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Es decir, que cuando usted toma la decisión de ponerse en manos de ese Dios todopoderoso, que es Jesucristo, usted no se está poniendo en las manos de cualquiera. Es aquel que dijo que todo el poder le ha sido dado, tanto en el cielo como en la tierra. La paga del pecado es muerte, pero hay un regalo de Dios, que es la vida eterna en Cristo Jesús. Y Jesús dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que es hijo de Dios ya no teme a la muerte, porque miren qué esperanza tienen aquellos que se han convertido en hijos del Dios Todopoderoso. Dice:
Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Cuántos de ustedes creen esto? Bien. Jesús es el camino, Jesús es la verdad, Jesús es la vida. Continuar en el pecado es continuar en las tinieblas, es continuar en la muerte, y no en la muerte física, sino en la segunda, que es la muerte espiritual y la condenación eterna. Sin embargo, la palabra nos dice ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. ¿Cómo podemos nosotros entonces estar en Cristo Jesús? Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Cómo podemos estar en Cristo Jesús? Obedeciéndole en todo lo que Él mande. ¿Y qué manda Jesús? Jesús le dijo a sus discípulos, vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio. De eso que estamos hablando, de la buena nueva, de este Evangelio de salvación. Es una noticia tan buena y tan grata, que es la noticia que destruye lo que hace la muerte, que destruye lo que hace el pecado, porque el Evangelio nos habla del que trajo la resurrección, del que trajo la vida y del que trajo la salvación. Cuando hablamos del Evangelio, estamos hablando de Jesucristo. Por eso hablar del Evangelio es hablar del poder de Dios para la salvación a todo aquel que cree, entendiendo que creer significa obedecer. ¿Y qué dijo Jesucristo? Que le dijera y le enseñara a todas esas personas cuando le predicaran este Evangelio: el que crea y se bautice será salvo. ¿Puede usted creer algo tan sencillo como eso? Pues créalo, porque es la palabra de Dios. Y solo se escucha esta enseñanza en la Biblia y en los lugares donde se reúne la iglesia de Cristo. Porque ya las otras religiones y grupos religiosos no enseñan esto que dice Marcos 16:16. El que crea y se bautice será salvo. Al apóstol Pedro también le preguntaron: ¿cómo me pongo yo en Cristo Jesús? Y él le dijo: arrepiéntase y bautícese cada uno de ustedes para perdón de los pecados, y recibirá el don del Espíritu Santo. ¿Y qué se logró en ese día? Que Pedro le dijo a esas personas la fórmula para ponerse en Cristo Jesús: que hubo hombres y mujeres obedientes. Porque en Hechos 2:41 dice: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Se llenaron de gozo y de amor aquellas personas que fueron añadidas al cuerpo de Cristo, porque vivían alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Ahora pasemos a una pregunta: ¿cómo yo sé que estoy en Cristo Jesús? ¿Cómo yo sé que yo he sido añadido a esa misma iglesia que nació en los Hechos, en el capítulo 2, con el primer discurso de Pedro? ¿Cómo yo sé que pertenezco a esa iglesia que Cristo fundó y que se encuentra ahí en la Biblia? Simplemente porque yo obedecí los mismos pasos que esas personas obedecieron en el día de Pentecostés para hacerse miembros de la iglesia. ¿Qué hicieron ellos? Escucharon el Evangelio, que es poder de Dios, y lo creyeron. ¿Y qué hicieron después que creyeron? Se arrepintieron. ¿Y qué hicieron después que se arrepintieron? Fueron bautizados. Y cuando cumplieron estos pasos, el Señor los añadió a su iglesia, a la iglesia que en Mateo 16:18 Él dijo que la iba a edificar, y que Romanos 16:16 les llama las iglesias de Cristo. Hermanos y amigos, una vez que la persona escucha el Evangelio, también podría reaccionar no como estos hombres y mujeres obedientes, sino como un hombre en aquella época que el apóstol Pablo le presentó este Evangelio de salvación. Y después que le explicó todo, y quizás más de lo que yo les he explicado a ustedes,
Este hombre dijo: por poco me persuades a ser cristiano, por poco me convences a ser cristiano. ¿Qué es lo que el hermano Manuel desea para aquellos que todavía no se han acercado a Jesucristo, para dejar esa condición de pecado y estar apartado de Dios? ¿Qué es lo que el hermano Manuel desea? Que sea obediente, y que así como ellos el mismo día, cuando oyeron el Evangelio, reaccionaron y fueron bautizados y fueron añadidos a esa iglesia. En conclusión, le hago ahora una pregunta a usted. ¿Ha obedecido usted el Evangelio? ¿Usted lo oyó? Por lo menos ahora esa parte yo lo sé, porque lo acaba de oír. ¿Usted lo creyó? ¿Usted se arrepintió? ¿Confesó a Cristo? ¿Fue bautizado para el perdón de pecados? ¿Fue añadido a la iglesia de Cristo? Porque si no lo ha hecho, cuando usted lo haga, Cristo mismo le va a añadir a su iglesia que usted puede encontrar en el Nuevo Testamento. Y por último, les voy a decir, y voy a utilizar esta palabra, último. Hoy podría ser su última oportunidad para obedecer y pasar del reino de las tinieblas al reino de la luz a través de obedecer el Evangelio, que es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Mis hermanos y amigos, que Dios me siga bendiciendo grandemente.